Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Sientes que el alcohol controla tu vida? ¿Tienes problemas con tu forma de beber? No estás sola. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos Sección México te ofrece un programa de recuperación. Encuentra la fortaleza. Cambia tu vida. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al 97.3 Noticias con la mejor información del oriente del Valle de México. El día de hoy, jueves 26 de diciembre, ya son las 2:01 de la tarde. Les agradecemos a las personas que nos están sintonizando y antes tenemos que agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes por la confianza que nos brindan al permitirnos estar en este espacio y de igual manera agradecer a nuestros compañeros que brindan su apoyo en los controles técnicos, a Ariel Oya, a Efraín y a quienes colaboran en la asistencia de producción, a Ariel Oya, Saraí Figueroa, Abigail Rosas y Nasir Martínez por su invaluable apoyo en cada emisión. De igual manera agradecemos que nos acompañes y se mantengan informados a través de nosotros y recuerden que nos pueden seguir y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras plataformas oficiales en YouTube, Facebook, X, anteriormente Twitter, Instagram y TikTok bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM, ya que además de las noticias ofrecemos una amplia variedad de programas con talentosos integrantes de Nesa Radio, por lo que constantemente estamos subiendo contenido de calidad. Asimismo te recordamos que el emisor está siempre disponible con una programación musical variada para que tu experiencia con nosotros sea continua y agradable. También recordarles que nos pueden apoyar a esta radio comunitaria con donativos. Pueden hacerlo a través de las estrellitas en nuestra página de Facebook, ya que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, o acercarse directamente a nuestras instalaciones para dejar su contribución. Cada donativo es importante para mantenernos al aire. Así que vamos con el resumen de noticias y colaboraciones del 97.3 en esa radio. A mí no me importa cuál es el sistema político. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este jueves 26 de diciembre del 2024. Mi nombre es Ariel Oya y ahora te presentaremos los titulares de las notas que expondremos en nuestro noticiero del 97.3 FM. Iniciaremos con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que recibirá a consejeros del INE para plantear presupuesto de elección judicial. Posteriormente descubriremos acerca del arte y la tradición en la fabricación de las esferas. Por otro lado, habrá un ingreso al IMSS de repartidores que no obligará a jornada laboral de 8 horas. Asimismo, la tabla de salarios mínimos profesionales entrará en vigor el 1 de enero del 2025. A su vez, el Museo Franz Mayer dedicará todo el 2025 a la arquitectura nacional. Y en el Estado de México se identifican centros de reinserción social, clave por llamadas de extorsión en Hidalgo. Y finalmente, el IMSS entra entre las mejores instituciones de investigación en salud en ranking internacional Shimago. Ahora pasaremos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará Salvador Cañas con sus recomendaciones de cine, música y televisión. Posteriormente tendremos al reportero en movimiento, Félix Hernández. Después mantendremos charla con Emiliano Carrillo Carrasco, doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Abogados en México. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. El 97.3 Noticias trae información importante y relevante con nuestros locutores del día. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos el día de mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina.
2:05 y arrancamos con la mañanera del pueblo. Y en el primer punto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, acompañada del titular de Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien destacó el aumento del 5% en términos reales de los ingresos tributarios del gobierno federal en 2024. En comparación con el mismo periodo de 2023, el total de ingresos asciende a 5.4 billones de pesos, siendo 316,000 millones más. Los ingresos del gobierno federal se dividen en dos rubros, que son los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios del 1 de enero al 23 de diciembre de 2024, como lo pueden ver en pantalla, ascienden a 4.9 billones de pesos. Esto es 445,284 millones de pesos más que el año pasado. En términos reales, 5.0. Y los crecimientos que han tenido mayor impacto ha sido el IEPS, con 180,000 millones más, y el impuesto sobre la renta con 159,000 millones más. También el impuesto al valor agregado ha tenido un muy buen desempeño, ha habido un muy buen consumo interno y también IVA de importaciones. El otro rubro es no tributarios. No tributarios hoy en día está en 576,994 millones. Los ingresos tributarios representan el 90% de los ingresos del gobierno federal. Ahora bien, el total de ingresos al 23 de diciembre de este año representan 5.4 billones de pesos. En relación al 2023, hay un crecimiento de 316,000 millones de pesos. Y en otro de los puntos, Leobardo Ávila Mojorquez, director general de Mexicana de Aviación, anunció que en su primer año de operaciones esperan lograr transportar a 282,000 pasajeros. Hasta el momento, la aerolínea ha logrado 7,217 vuelos, acumulando más de 9,367 horas y recorrido más de 56 millones de kilómetros. Señaló que lo anterior va de la mano con precios competitivos, pues son 20% menos de otras aerolíneas en el mercado. En ese sentido, en esta parte del desarrollo mexicano a lo largo de un año, estamos considerando nosotros cerrar el 2024 con más de 382,000 pasajeros. En esa temporalidad mexicana lanzó en Semana Santa, estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30,000 pasajeros. Posteriormente, en la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43,000 pasajeros. Y finalmente estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre, sobre todo con nuestro propio aniversario, de superar más de 52,000 pasajeros en este mes, de transportarlos a los diferentes destinos, generar esa conectividad y dar esa oportunidad a los mexicanos que puedan reunirse con sus familiares. Aquí lo más importante es que también Mexicana en octubre inició una estrategia comercial a través de Mexicana Cargo Service, con lo cual nosotros en esos 2 meses y medio de inicio de esta estrategia comercial hemos transportado más de 110,000 kilos de bienes y servicios de carga entre el aeropuerto del AIFA a Tijuana, el AIFA. Asimismo, el titular de la aerolínea destacó que desde octubre pasado se comenzó un convenio con Cargo Service que en sus 2 meses de operación ha logrado transportar más de 110,000 kilos de bienes y servicios. Las operaciones se llevaron a cabo en la línea del aeropuerto Felipe Ángeles a Tijuana y de regreso. Y continuando con la conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que el aumento de más de 445,000 millones de pesos en los ingresos tributarios es equivalente al 1.5 del Producto Interno Bruto y destacó que esto se logró no permitiendo la corrupción y los privilegios, así como en el reforzamiento del SAT como organismo. Y para finalizar la mañanera del pueblo, la mandataria adelantó que el trolebús que va de Chalco a Santa Marta estará listo para comenzar a funcionar para abril del 2025. Recordó que este proyecto tuvo un retraso luego de que se encontrara un ducto. No obstante, se retomarán las obras y serán un modelo de movilidad nuevo que priorizará el transporte eléctrico. Probablemente lo más seguro es el compromiso. Se inaugure en abril. Y van a quedar 3 estaciones pendientes para los siguientes meses
tuvo un problema de retraso porque se encontró una tubería de drenaje, tuvieron que moverla y tuvieron que hacer un bypass y eso cambió un poco el proyecto y tuvo sus complicaciones, pero eso ya se resolvió y ahora están pues prácticamente avanzando. Hay un tramo que es el tramo 2, que es la conexión que va de Santa Marta hacia el oriente. Ese tramito es justamente donde se encontró este ducto y es donde ocurrieron los retrasos. Lo demás prácticamente está terminado y esperamos que en los siguientes meses, a finales de enero, vamos a recorrer nuevamente la obra. Es una obra muy importante y además con un modelo de movilidad que pues solamente existe en México. Y ahora nos vamos con las notas importantes de este día. En los primeros días de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral del INE, quienes harán un planteamiento sobre el presupuesto destinado para las elecciones judiciales. Esto se dará a principios de enero. La Comisión Temporal del Presupuesto del INE perfiló reducir un 52% el costo de las elecciones al pasar de 13.2 mil millones de pesos a 6.3 mil millones y de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 24 de diciembre al INE se le asignaron 7 mil millones de pesos para desarrollar las elecciones judiciales. Actualmente dicho proceso electoral se encuentra en curso con la evaluación de los perfiles de aspirantes por parte de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para el próximo 1 de junio, la población mexicana está citada a las urnas para elegir a 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 magistradas y 5 magistrados de salas regionales del TPJF. Siguiendo con más información, a 3 décadas de la apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá, el campo mexicano es el gran perdedor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. En el caso del maíz, alimento básico para las familias mexicanas, los datos oficiales muestran que desde la profundización de la apertura comercial en 1994, hay una merma en la tierra destinada a su cultivo, un estancamiento en la producción y un desmedido aumento en las importaciones. Actualmente, 1 de cada 2 kilogramos de maíz que se consumen en México es comprado en el exterior, principalmente de Estados Unidos. Según la información oficial, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ahora TEMEC, antes TLCAN, dentro del mismo tratado, específicamente en el capítulo 7, se promovió la liberación total de comercio del sector agropecuario y forestal de la región. El documento del organismo internacional titulado 30 años del TLCAN, un método para acaparar el mundo, resalta, entre otras cosas, que el tratado genera impunidad en las importaciones desleales, obedeciendo a intereses de transnacionales, lo que impulsó la compra al extranjero de maíz, pese a ser un producto básico en la alimentación mexicana. Y pues con esta información nos vamos a un corte de estación y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025, sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Economía y finanzas en México.
Buenas tardes, mi nombre es Abigail Rosas y te vengo a presentar economía y finanzas en México. Hoy en las noticias te platicaremos que el peso mexicano avanza marginalmente tras feriado de Navidad. Tras haberse depreciado inicialmente, la divisa local avanza tras la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron apoyos por desempleo se redujo la semana pasada. El tipo de cambio se ubica en 20.13 unidades por dólar, frente a un precio referencia de LSG de 20.14 unidades el miércoles. Sin la referencia del Banco de México por feriado, avanza 1.17 centavos, que son equivalentes a 0.06%. Por otro lado, llueve sobre mojado a Pemex. La producción de hidrocarburos líquidos de Pemex, que incluye petróleo crudo y condensados, registró una caída anual del 10% durante noviembre, con un promedio de 1.6 millones de barriles diarios. De acuerdo con la base de datos institucional de Pemex, este fue el nivel más bajo de producción desde junio de 2020. Así, la petrolera nacional acumuló su sexto mes consecutivo con caídas en la producción petrolera. Mi nombre es Abigail Rosas y nos vemos hasta la próxima. XHNEZ 97.3 FM. 2:16, estamos aquí completamente en vivo y nos recibe Félix Hernández con su reporte diario de noticias. Muy buenas tardes, compañero. Gracias, colegas. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Darles a conocer información que tiene que ver con el operativo Atarraya, implementado por autoridades policíacas de los 3 niveles de gobierno para detener y detectar actos ilícitos en antros de vicio. A la fecha ya suman más de 180 establecimientos que han sido clausurados en diferentes municipios, principalmente metropolitanos. En el negocio denominado La Ingobernable, esto en Tultitlán, elementos de la Fiscalía aseguraron este inmueble tras hechos que se registraron hace algunos días, donde 2 hombres lamentablemente perdieron la vida. Y bueno, en Naucalpan fueron asegurados otros bares, como por ejemplo el Sport Bar Barbecue, La Terraza, Herederos, Los Tarros, además de los centros cheleros conocidos como la Cerveza Artesanal, Fénix, Acatlán, Las Jarras, Naucalpan, Cotorritos y Quechelada, Alitas Boneless, mientras que en Texcoco fue asegurado el bar Sonavir. Ya suman 186 bares o chelerías asegurados en 27 municipios. Estos establecimientos eran utilizados por grupos delictivos para fomentar y consumir, además del trasiego de sustancias ilícitas. Por otro lado, darles a conocer información de Catepec. Estos trabajadores que, bueno, pues desde hace unas semanas vienen realizando manifestaciones, bloqueos, ahora levantaron las plumas de la caseta de San Cristóbal de la autopista México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México para dejar paso libre a todos los usuarios de esta autopista de cuota, esto en protesta porque no les depositaron sus pagos que les prometió el gobierno del Estado de México. Dijeron que la gobernadora Delfina Gómez, quien se había comprometido a través de sus representantes cuando fueron a Toluca y sostuvieron una reunión justamente en el Palacio de Gobierno del Estado de México, allá en la capital mexiquense, pues simplemente no llegaron estos pagos, no fue el depósito. Pedro Montoya Arechiga, dirigente sindical de la sección Ecatepec, informó que previa reunión frente a las instalaciones de El Zapaz Ecatepec en la colonia La Mora se decidió llevar a cabo esta toma de la caseta de la México Pachuca. Los inconformes con pancartas se desplegaron en estas inmediaciones y bueno, por ejemplo, pues acusaron de corrupto al director del Zapace, Benjamín González, y también al presidente municipal de Ecatepec, y dijeron que pues hasta el momento se van a mantener así hasta que caigan los depósitos en su cuenta bancaria, ya que son aproximadamente 1,000 trabajadores de los 4,100 que conforman el sindicato de Ecatepec que no han recibido sus depósitos y por eso continuarán esta protesta aquí en la caseta de San Cristóbal
Ecatepec en la autopista México-Pachuca. Colegas, la información para el 97.3 FM. Muchas gracias, amigo. Como siempre, la mejor información. Nos vemos el día de mañana. Por supuesto, estaremos al pendiente. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Saludos. XHNEZ 97.3 FM. Y pues bien, ahora nos vamos con unas notas importantes en el ámbito cultural. El Museo del Deporte, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, con su información, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, te hacen la atenta invitación a que en estas vacaciones de Navidad asistas a conocer el Museo del Deporte, donde en estas instalaciones podrás admirar artículos exclusivos de deportistas, murales que muestran las hazañas y logros de atletas y paratletas que han puesto en alto el nombre del Estado de México. El horario en el que podrás visitar es de 10 a 18 horas y el domingo de 10 a 3 de la tarde. Te esperamos en el kilómetro 14.3, Carretera Federal México Los Reyes La Paz, Texcoco, esquina Manuel González, Cuatlinchán, en el Estado de México. Y siguiendo con más información, esta vez de la capital, el gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Cultura, invita a todas las familias a la verbena navideña 2024, que contará con diversas actividades con una entrada completamente libre en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México. Esto el martes de las 17 a las 30 horas. Y en esta ocasión habrá nacimientos y árboles de Navidad monumentales, además de que podrás escuchar a más de 50 grupos musicales de diversos géneros, ver 16 funciones de pastorelas y mucho más. De igual modo, no te pierdas las pistas de hielo gratuitas en las 16 alcaldías que abrirán el 20 de diciembre al 5 de enero. Y asimismo, la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, en coordinación con los Pilares Ciudad de México, Utopía Ciudad de México y Faros, ofrecerán actividades gratuitas como pintacaritas y talleres en parques de la ciudad. Y ahora continuando con más información, arte y tradición en la fabricación de esferas, con información del 97.3 Noticias. Miles de esferas que adornan los árboles navideños durante diciembre de los habitantes del Estado de México y del resto del país son elaboradas con la técnica del vidrio soplado en Chignahuapan, Puebla, en más de 430 fábricas y talleres familiares que producen cerca de 100 millones de esferas cada año, desde el tamaño de una canica a una sandía comprimida. Diferentes gerentes en general de fábricas de esferas platicaron que en la fabricación de estas, cada persona le pone su toque. Esta técnica milenaria, al llegar al país, fue adoptada por los artesanos y artistas mexicanos, que gracias a su destreza y calidad son reconocidos a escala mundial. Se fabrican de manera única, con una gran habilidad, las decoran a mano, por lo que siempre hacen nuevos diseños. Se describió que esta técnica es una de las más conocidas en la artesanía en cristal y se logra una vez que el vidrio llega a su punto de fusión a 450 grados centígrados. Y para todos aquellos que no sepan cómo llegó la tradición de colocar árboles de Navidad en diciembre, tenemos una nota hecha desde casa. Y bien, con la llegada de diciembre, familias de varios países, incluidas las de México, empiezan a adornar sus casas para la llegada de Navidad y del Año Nuevo. Y por ello, un elemento esencial que no puede faltar es el árbol de Navidad, adornado con esferas, una estrella en lo más alto y otros elementos que pueden variar entre cada familia. Pero ¿de dónde surgió la tradición de colocar un árbol con la llegada de las festividades de diciembre? Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, añade que pudo provenir de las tradiciones de los celtas, quienes utilizaban árboles para simbolizar a sus dioses. La tradición consistía en adornar un árbol con antorchas que para ellos simbolizaban el universo. A México se dice que esta tradición llegó con los empleados de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes para crear una atmósfera europea decidieron decorar un árbol en su salón de su residencia, el castillo de Chapultepec, para celebrar la Navidad de 1864. Actualmente, el pino navideño representa un ícono de la llegada de las festividades decembrinas, que es acompañado con una representación del nacimiento de Jesús. Cada año las familias mexicanas deciden colocar un árbol natural o artificial y decorarlo con distintos ornamentos. Y ahora continuamos con más información. En el ámbito de sociedad, se activa fase 1 del programa para la atención de contingencias ambientales atmosféricas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistengo.
Con información de Reporteros en Movimiento, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informa que se realizan acciones en fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por partículas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistengo, lo anterior derivado de las 9 de este 25 de diciembre del día de ayer. Se registraron valores máximos de 114 y 115 microgramos por metro cúbico de concentración de partículas PM2.5 en las estaciones de Xonacatlán y Metepec en los municipios del mismo nombre. Esto derivado de las actividades de las festividades decembrina, como fogatas y quema de pirotecnia, así como la presencia de estabilidad atmosférica, inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes. La dependencia estatal sugiere estar atentos sobre la calidad del aire, así como de los cortes informativos que se emitirán a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, de conformidad con el programa para la atención de contingencias ambientales del Valle de Toluca y Santiago Tianguistengo. Y también pueden consultar más información en rama.edomex.gov.mx/calidad del aire. Y con más información, ingreso al IMSS de repartidores no obligará a una jornada laboral de 8 horas, esto según Reporteros en Movimiento. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para quienes se empleen en plataformas digitales y tengan acceso a seguridad social o derechos laborales es para beneficio de los trabajadores y no implica el cierre de empresas ni cierre de puestos de trabajo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aclaró que para ingresar al IMSS no estás obligado a trabajar necesariamente 8 horas diarias, como ahora se está diciendo. Sencillamente, son mejoras en un trabajo que no tenía garantía de seguridad social, a pesar de que es riesgoso porque muchos trabajadores utilizan motocicleta, bicicleta, caminan o utilizan el propio automóvil para la entrega de mercancía. Subrayó que en el caso de las plataformas digitales, el esquema de ingresos al Instituto de Seguridad Social es diverso, porque depende de las horas que trabajen. Subrayó las ventajas de que con el IMSS tendrán seguro de accidentes, derecho a la seguridad social y también van a cotizar para que en su momento puedan contribuir para su pensión. Dijo que cualquier duda se las tendrá que responder la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. XHNEZ 97.3 FM. Y bien, ya tenemos en la línea a Salvador Cañas con sus recomendaciones de cine, música y televisión. Así que vamos con su tema, que son 3 series de las televisiones mexicanas del 2024. Adelante, Salvador. ¿Qué tal, Fernando? Abraham, los saludo y agradezco a quien hace posible esta noche, también a quien nos escucha. Miren, les voy para cerrar este año, les voy a platicar de 3 series mexicanas que me parece importante comentarlas por aquí, ya que muchas personas en este periodo, algunas están de vacaciones y aprovechan para tomarse el tiempo de ver series o películas. De noviembre se estrenó una serie de 10 capítulos que se llama Cada Minuto Cuenta. Es una producción de Jorge Michel Grau, un productor y cineasta mexicano, porque a quien se le recuerda, entre otras cosas, por su película Somos lo que hay, que ya cumplió 20 años. También se le ha reconocido por su trabajo pues en este cine de género, en el horror y en el cine violento mexicano, de los pocos directores que digamos están por esa línea de trabajo. Y también estuvo trabajando en algún episodio de lo que se llamó México Bárbaro, una recopilación de cineastas mexicanos en ese rubro que les comentaba, así como también fue director de algunos capítulos de Lo que la gente cuenta. Esta serie de 10 capítulos, Cada Minuto Cuenta, es una producción entre Amazon y la Metro-Goldwyn-Mayer, con un reparto de actores y artistas mexicanos, y que también lo que hace es retomar lo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, que es uno de los terremotos pues más recordados en la historia de nuestro país. Y me parece que lo que hace esta serie de 10 capítulos, pues mucho más que hablar justamente del fenómeno natural del terremoto,
pues habla de varias cosas, entre ellas obviamente la destrucción, el dolor, la sangre, la muerte que dejó este movimiento telúrico en 1985, y por supuesto resalta lo que me parece que es importante, cómo subraya pues cómo las personas se organizaron para rescatar tanto a personas heridas y también a rescatar cuerpos de personas muertas dentro de lo que ocurrió unos minutos después de este terremoto. Y también pues pone sobre la mesa pues cuestiones que no estaban ocurriendo pues en la cultura de la prevención, donde ya hoy en día pues ahí se hacen simulacros, hay protocolos, hay una serie de cosas que en ese momento no se hacían y no estaban contempladas. A partir de eso ya se empezó a generar pues esta cultura de la prevención y de cómo se organizan las personas dentro, ya sea desde el hogar hasta escuelas, hogares, en fin, en distintos lugares. Me parece que tiene excelentes valores de producción, obviamente tiene bastante presupuesto, ya les decía qué empresas están detrás de este proyecto, y pues es una de las primeras series mexicanas que utiliza esta técnica digital del green screen, de la pantalla verde, justamente para permitir que a través de imágenes reales, que ya en muchos casos ya no existen, se pueda trabajar sobre ellas y que los actores y actrices entren en ese mismo lugar como si todavía existiera. Es una técnica pues bastante interesante, muy importante de los últimos años, y bueno, esta es una de las primeras series mexicanas que utiliza esta técnica digital. Entonces esta es una de las primeras recomendaciones. Cada minuto cuenta, que la pueden ver en Prime. Y otra de las series que fue hecha para la televisión pública, ya habíamos platicado de ella hace un tiempo, pero la vamos a dejar también para cerrar. Esta serie se basa en el libro de Fritz Goldner, que es un historiador y que hace un recuento de lo que se le llamó en algún momento, se le sigue llamando, pues esta cuestión de la Guerra Fría, sobre todo de lo que pasó en nuestro país entre 1968 y 1985. Entonces explora parte de estos procesos históricos de la lucha política social en busca pues de una justicia social en distintos campos de la vida cotidiana de muchas personas. Sabemos lo que ocurrió en el 68, en el 71, lo que ocurrió hace ya 10 años en Ayotzinapa, en fin, ese tipo de movimientos sociales que hacen mucho ruido para los estados y los cinturones de poder y todo eso que ya conocemos más o menos, pues cómo se maneja de una forma de impunidad y de abusos de poder, en fin, una serie de cosas, decisiones que han incluso causado muertes, desapariciones, encarcelamientos, solo por organizarse como ciudadanas para conseguir pues justicia o paz social, en fin, transformaciones importantes en campos laborales. En fin, esta serie, Los Años Heridos, es una miniserie que se coproduce entre Canal 11 y Canal 21. Esa la pueden ver, de repente la están repitiendo tanto en Capital 21, Canal 11, Canal 22, en las televisiones públicas del país, y también la pueden ir directamente a revisarla al YouTube, con que escriban así, Los Años Heridos, la pueden revisar. Y cerraría justo para comentarles de otra serie que ya terminó con 6 capítulos, ya se anunció la segunda temporada, una adaptación que se hace por segunda vez, en este caso llevada a una serie de televisión, la pieza de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. En los 90 se hizo una adaptación de este libro, de estas novelas, pero llevada al cine, y que hizo Raúl Araiza, en aquel momento de lo que se llamó a esa camada de cineastas y a un número determinado de películas como el nuevo cine mexicano en aquellos años. Esta serie de 6 capítulos ya concluyó, ya se pudo ver toda y ya se anunció una segunda temporada,
Pues me parece lo interesante es el punto social y cultural de lo que significó la Revolución Mexicana. La historia está enmarcada en ese momento histórico y pues se refleja obviamente esa desigualdad social, económica y cultural, por supuesto el abuso y la violencia de los hacendados y el poder político hacia pues el resto de la población, ¿no? Esta pieza, entre otros datos importantes, pues está producida por Salma Hayek y pues tiene también como lo marca obviamente la escritora, hacer un acompañamiento entre una historia de amor en tiempos de la Revolución y además aderezada con una revisión interesante de la cocina mexicana, sus ingredientes, su relación que tiene que ver con la identidad de nuestro país y con la manera en la que las formas de cocinar, las técnicas, pues vienen en ese momento de las que fueron sus madres o abuelas, y cómo se conserva con gran simpatía y por supuesto delicadamente para que estos platillos estén presentes, sobre todo del trabajo de mujeres cocineras para las hacendadas, ¿no? Y para ese tipo de cosas. Entonces, me parece que con estas tres piezas, si están interesadas en revisar algo de la producción que tiene que ver de nuestro país, pues la producción internacional pues es muy abundante, hay muchísimas cosas que ver, y cerraría este año en esta sección pues para recomendarles estas tres piezas de la televisión mexicana de este 2024. Pues muchas gracias, Salvador, por estas recomendaciones interesantes, sobre todo también la que ya mencionas de Amazon, del terremoto de 1985. Si también la gente lo quiere ver, el primer capítulo está en YouTube, para que la gente lo pueda observar. Entonces, claro, muy interesante. Y pues te agradecemos estas recomendaciones y nos escuchamos en una próxima emisión. Perfecto. Nos saludamos el próximo año. Cuídense. Gracias. Gracias. XHNEZ 97.3 FM. Y ahora con más información, está cada vez más cerca la inauguración del trolebús elevado de Chalco-Santa Marta. Como ya lo mencionamos al inicio de este noticiero, la presidenta de México confirmó que el trolebús Chalco-Santa Marta, que se construye en la zona oriente, iniciará operaciones en los primeros meses del año. Sin embargo, faltarán 3 estaciones para concluir, en las que seguirán trabajando para que esté listo a mediados del 2025. Comentó que el trolebús Chalco-Santa Marta recorrerá los municipios de Chalco, Valle de Chalco y la autopista México-Puebla, donde a diario salen en busca de transporte cientos de personas de Iztapaluca y Los Reyes La Paz, con lo que se beneficiaría a más de 3 millones de usuarios. El recorrido constará de 3 estaciones, más las 2 estaciones terminales. Al llegar a Santa Marta, los usuarios podrán elegir entre las rutas de transporte público en el paradero, el sistema de transporte colectivo Metro y la línea 2 del cable bus. 2:38 y pasamos a información del Estado de México. Autoridades estatales y federales llevaron a cabo nuevas acciones en el marco del operativo Atarraya, lo que incluye inspecciones a bares y chelerías en los municipios de Naucalpan y Texcoco. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, durante las revisiones realizadas se detectaron 11 establecimientos en los municipios de Toluca, San Mateo Atenco, Sinacantepec, Chalco, Coyotepec, Tlalnepantla y Xonocotlán, con los sellos de aseguramiento rotos. En consecuencia, estos comercios fueron resguardados y se iniciaron investigaciones por el delito de quebrantamiento de sellos. Además, 2 personas fueron detenidas en relación con estos hechos. Y en otra información, con el periódico El Heraldo, el Estado de México es una de las entidades que se verán beneficiadas con el aumento al salario mínimo a partir del 1 de enero del 2025. Esta medida, impulsada por la presidenta Sheinbaum Pardo en los primeros meses de su mandato, busca reducir la brecha salarial de millones de mexicanos, elevar su calidad de vida y ofrecer sueldos mensuales competitivos para millones de mexicanos que se dedican a oficios profesionales y trabajos especiales. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, publicó que este mes de diciembre de 2024 la tabla de salarios mínimos profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2025. El documento se divide en 2 tipos de salario mínimo: la zona libre de la frontera norte y la zona del salario mínimo general. Y con esta información vamos brevemente a un corte de estación y regresamos.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En las pasadas elecciones participó Juan, convencido de que su voto construye un mejor futuro. También participó María, segura de que su voz cuenta. Participó Erika, ejerciendo plenamente su derecho. Monse, Carlos y Alberto también participaron. En total, fueron más de 7 millones de mexiquenses. Pero faltaste tú. 4 de cada 10 mexiquenses habilitados para votar no lo hicieron. Participa. La democracia la construimos todas, todos y todes. Tribunal Electoral del Estado de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saraí Figueroa y te presento el tránsito y el clima, porque hoy en el Valle de México se espera un día mayormente soleado con temperaturas que rondarán entre los 16 y 22 grados. Habrá algunas ráfagas de viento moderado y no se descarta un leve aumento de la nubosidad hacia la tarde. Recuerden mantenerse hidratados y protegerse del sol si están al aire libre. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado para la Ciudad de México y el Estado de México, anticipando un ambiente frío y lluvias aisladas. Hoy jueves 26 de diciembre, tenemos hoy no circula a vehículos con engomado verde, terminación 1 y 2, holograma 1 y 2. Para el día de mañana, miércoles 25 de diciembre, no circulan los vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2. Mientras tanto, en las calles de Nezahualcóyotl se registra un buen avance vehicular en Avenida Efrén Carrillo y Avenida 602. En Avenida López Mateos y Avenida Bordo de Xochiaca se registra una buena movilidad. Mientras tanto, en Eje 4 Oeste y Avenida Churubusco tenemos un tráfico de ligero a intenso. Maneja y toma tus precauciones. Yo soy Saraí Figueroa y nos sintonizamos en la próxima. Y pues bien, HNZ 97.3 FM. Y pues bien, ya estamos de regreso aquí en el 97.3 Noticias. Recuerden que es jueves 26 de diciembre, ya son las 2:43 de la tarde. Y ya tenemos en la línea al doctor Emiliano Carrillo Carrasco, que es doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización Mundial de Abogados en el Estado de México y articulista de la revista Péndulo Político. Adelante, doctor Emiliano, con su tema. Bueno, primero, Fernando y Abraham, de hacerles un feliz año nuevo y los acontecimientos que vengan a la estación, que me ha permitido por varios años estar con ustedes y aprender cada día más. En esa radio 97.3, así como las estaciones amigas, Radio Bamba, Micrófono Abierto y Radar Informativo. Así como las revistas que nos hacen favor de mes a mes de publicarnos nuestros artículos y la columna Péndulo Político. Así como activista regional. Después de más de 2 décadas, esta revista, que tuvo una actividad constante cada mes, va a suspender provisionalmente su actividad por situaciones que la vida es, la enfermedad y la edad que nos va comiendo a todos, y sobre todo las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Esta actividad de informar y tratar de ser lo más objetivos en cuanto a la comunicación. Lo cierto que nuestro país está en un estado de catarsis en cuanto al choque de fuerzas y sobre todo el instrumento que manejas el imperialismo americano, así como intereses de empresarios que a través de la comunicación y la desinformación, inclusive crear dudas en cuanto a cuál es la verdad y cuál es la mentira en los medios de comunicación que son difundidos.
Lo cierto que la realidad del país no la puede uno cambiar. Los ciudadanos que vivimos día a día y estamos a pie, vemos nuestro entorno social. Lo cierto que hay una serie de fuerzas políticas. Hoy el partido en el poder, Morena, tiene un centralismo absoluto, tiene el control de las 2 cámaras de diputados y senadores, así como muchas entidades federativas. Lo cierto que se esperaría ese centralismo con una eficiencia administrativa y que una mejor calidad de vida de los habitantes. Lo cierto que hoy es, y una realidad, el tema que nos ha conllevado, inclusive el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y otros, como decía que traíamos en nuestra sangre, en nuestras raíces, el esquema de corrupción. No, la corrupción se va dando por situaciones de otro tipo de índole, educativos, culturales y situaciones de ambición de poder. Ahora el poder está disminuido en 2 fuerzas políticas. Un partido que nació en el 2015 y que fue ratificado en el 2018 con la presidencia de la República con López Obrador, y así como ahorita el 2024 con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, estas fuerzas de poder, de intereses políticos, económicos, pues lo estamos viendo reflejados en una serie de inercias y ataques frontales, unos con verdad, otros con mentira, pero ahí está la situación que se está viendo, y sobre todo conlleva a la población que somos un instrumento de mercado, somos autoconsumidores y autoexplotados. Si no trabajamos, no tenemos un recurso económico, y ese es uno de los ejes que lleva ese poder financiero y económico. Bueno, financiero más bien, en cuanto a poder desarrollar un país. El grave problema que tenemos ya no es la situación, sino el grave problema que tenemos, peligro que tenemos del imperialismo americano, sembrado en instituciones financieras, en instituciones de poder, de intereses, y sobre todo con los medios de comunicación que son cooptados y comprados para su difusión. Lo cierto es que el ciudadano tiene que crear conciencia, tiene que crear un hábito de lectura, de conocimiento, y esto por lo regular es casi imposible, sobre todo en nuestras clases de la media baja, donde andan esa dinámica y sobre todo ese rol social que manejan en su entorno, pues están preocupados por llevar un ingreso a su bolso, ¿no? a su familia. Vemos temas muy relevantes, de temas de seguridad, el narcotráfico, también como parte coadyuvante que son los americanos con el gobierno mexicano, y que simplemente llegará a un estado de acuerdo, y que solamente los ciudadanos tendremos que entender esa política que maneja Morena, la 4T, si nos va a llevar a buen puerto o simplemente va a haber una situación, y sobre todo en materia económica. Lo cierto que ha habido migraciones de muchos mexicanos que han migrado familiares al extranjero, en este caso Estados Unidos, y así como gente que pone en peligro su vida. Hoy México es un centro receptor de migración, donde tenemos cubanos, haitianos, venezolanos y otro tipo de países, inclusive hasta chinos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por simplemente tener la esperanza de que esto conlleve a un buen acuerdo político. Ya no es de nosotros los ciudadanos, es un acuerdo político del poder, con el mismo poder económico, el poder del mismo poder que ejerce el Estado mexicano, y poder llevar a una plataforma de capacidad de poder tener una eficiencia y eficacia, y sobre todo una mejor calidad de vida, y fomentar la actividad económica, que es lo que siempre ha sido el eje y el motor de todos los países, ¿no? Y tú tienes una economía boyante y crecimiento, pero lo hemos visto que desde la década del gobierno neoliberales, pues han ido cercenando a esa soberanía del Estado mexicano, primero con el gobierno neoliberales que siguen existiendo y que están metidos hasta el drenaje, y que simplemente a ellos les interesa ese poder financiero, los recursos naturales y sobre todo la explotación de millones de mexicanos. Bueno, ese es el producto del capitalismo. Lo cierto que
esta distorsión que se ha llevado en nuestro gobierno y que el tema que se ha fraguado, pues es el tema de la corrupción. Problema que llegan gente con capacidades y cualidades que no son aptas para un gobierno, y sobre todo un gobierno para el pueblo, no para ellos, y esto ha propiciado esa polarización que hoy vivimos, y que sobre todo los jóvenes del siglo XXI que estamos hablando, que ya tienen 24 años, pues simplemente están en un estado de incertidumbre, y sobre todo no hay una guía que los pueda conducir, y sobre todo explotar esas capacidades que tenemos los mexicanos, las habilidades, la capacidad de poder estudiar. Y por lo más interesante sería que el gobierno se enfocara a seguir educando a millones de mexicanos, a jóvenes que puedan tener la oportunidad de poder tener un estudio y poder romper ese círculo de pobreza y desigualdad social. Así es, doctor, como bien lo menciona, este esquema de corrupción que ya vienen mencionando algunos expresidentes, también el interés que ya menciona al inicio de esta llamada, el interés de los empresarios, el entorno social que hemos tenido, el control absoluto de parte de algunos partidos políticos. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se basarían estas personas, estos jóvenes, que ya lo dice bien, cómo se basarían para mejorar esta sociedad? Bueno, principalmente tomar su rol social que le corresponde, tener el conocimiento, tener educación, y los que no tengan esa educación por situaciones que fueron truncadas su educación a secundaria, a preparatoria, simplemente nosotros tenemos la obligación de informar la forma. Por eso te digo que la comunicación es importantísima en cada entorno social, en cada tipología local, en este caso cada municipio en el Estado de México, y tratar de explicarles, porque el elemento medular para que ese joven rompa ese esquema es simplemente estar educado y no crear sistemas de fanatismo, ¿no? Lo cierto es que vivimos un esquema de paternalismo, de asistencialismo social, que es bueno, pero siempre y cuando tenga una línea, una luz de esperanza para que ese apoyo económico, ese apoyo social pueda darle la capacidad de desarrollarse y no ser dependientes a un esquema de asistencialismo y de que simplemente se empiezan a colapsar en cuanto a la ayuda económica, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿cuál sería el problema? Que los jóvenes se eduquen, que tengan conocimiento y que se informen sobre todo, ¿no? Pero hoy vemos que hay dos flancos que yo te mencioné anteriormente, los dos flancos, los que son cooptados por el poder económico, que compran los medios de comunicación nacionales e internacionales, y las radios comunitarias como nosotros, que tenemos la oportunidad de difundir y poder llegar al radio escucha, al televidente, que es la idea que tenemos, ¿no? ¿Qué idea tenemos del país y qué idea tenemos en cuanto a qué queremos para un país como México, con más de 126 millones, y sobre todo ese gran segmento de jóvenes que hemos estado impulsando más de 20 años y que no ha sido posible romper ese esquema de control, pues también ese político, de control también económico, porque si tú le pegas en materia a intereses internacionales, pues van a retirar sus recursos, van a empezar a crear una crisis interna del país, aunado que con eso, que de la corrupción y el bajo crecimiento, porque esos que nos gobiernan no tienen esa capacidad, ese humanismo, esa solidaridad para poder proyectar a esos jóvenes, y simplemente el objetivo es enriquecerse en función de la función pública, ¿no? Así es, doctor. Pues le agradecemos mucho la llamada y nos escuchamos en una próxima emisión para que nos traiga más temas en el índole político. Pues sí, Fernando y Abraham, agradecerles su atención, nuestra estación, que nos permitieron pues difundir la forma de pensar y sobre todo transferir y difundir con una forma de pensamiento y tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Estamos sujetos a toda serie de presiones económicas, inclusive de peligro, de ataques, pero eso
pues es la capacidad del ser humano, ¿no? Somos capaces de tratar de cambiar nuestro entorno a través del conocimiento, a través de la educación y a través de la información, que podamos nosotros entenderla y interpretarla, porque del mundo pues no es fácil, estamos en un mundo mercantilizado, globalizado, pero eso no quiere decir que dejamos y que bajemos los brazos. Lo más importante de nuestro país es nuestra cultura, nuestra identidad mexicana, y eso ha permitido parar esos intereses internacionales y políticos de esa situación, como quieren ver un gobierno empobrecido o un gobierno con calidad de vida. Así es, doctor. Le agradecemos mucho la llamada y nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias. Gracias y buenas tardes. XHNEZ 97.3 FM. Bueno, y siendo las 2:55, nos acercamos al final de este noticiero. Le agradecemos la compañía que nos sostuvo a lo largo de esta jornada informativa, y como mencionaba el compañero, el doctor Emiliano Carrillo Carrasco, que tenga a toda nuestra audiencia, que no nos veremos hasta el siguiente año, un excelente cierre de año y un buen inicio del 2026. Así es, y también agradecemos y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la directora y licenciada Rocío Román Fernández y al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por la confianza que nos brindan al permitirnos estar en este espacio. También extendemos nuestra gratitud a nuestros compañeros en los controles técnicos, a Efraín y a Ariel Oya, y a quienes nos apoyan en asistencia de producción: Ariel Oya, Saray Figueroa, Víctor Terrón, Abigail Rosas y Nasir Martínez. Y bien, antes de despedirnos, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que estuvieron acompañándonos en el stream el día de hoy. Le mandamos un cálido y afectuoso saludo al licenciado Federico, a Efraín Sánchez, a Litzereli Medina Morales, a Paul Iván Gaviño, que gracias a ellos pues sabemos que estamos siendo escuchados del otro lado. También a Martín Velázquez Chacón, dice que gusto ver al amigo Abraham Martínez en las noticias con Fernando Malfabón. A Cali Mercado también le mandamos un saludo. A Miguel Arima dice: saludos amigos y seguidores. A Abraham Fer, gracias por la información y felices fiestas para la directora de Nesa Radio 97.3 FM, Rocío Román Fernández, y a mi amigo Federico Alejandro. También Nasir Martínez Palomares nos manda saludos. Entonces les agradecemos a todos ellos que hacen también posible que este noticiero esté al pendiente ahí en las redes sociales. También recuerden que nuestra emisora está siempre disponible con una programación musical variada para que su experiencia con nosotros sea continua y placentera. ¿Algo más que quieras agregar, amigo Abraham? Y por último, recordarle a toda la audiencia que somos una radio con fines comunitarios, y pues les recordamos que a través del apoyo en redes sociales, particularmente en Facebook, nos ayudan a seguir al aire todos los días. Les recordamos que tenemos activada la función de estrellitas, y 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, siendo una donación demasiado módica que nos ayuda a continuar día a día. Y pues con esto llegamos al final de este noticiero. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez. Hasta la próxima. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.